grabación de esta reunión para quienes no puedan estar el día de hoy, puedan verlo tal vez el fin de semana. Muy bien, pues qué gusto tenerlos aquí. Estamos aquí ya Nat, Diana y Germán, gracias por su puntualidad. Ya viene también Yasmín. Vamos a ver también el chat por si ustedes quieren participar de alguna manera. Mientras tanto, vamos a ir abriendo nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Ya se está grabando? Ya. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a dar revisión un poco más orientativa, vamos a decirlo así, un poco como más de dirección hacia sus proyectos de investigación, que serían en este caso los trabajos finales de este módulo. Ya hemos pasado por diferentes momentos en los que, denme un segundo, es que quiero pagar algo aquí, me parece que ya está, listo, sí, ya está, muy bien. Entonces, preparar la entrega de este proyecto, ahorita vamos a ver en qué consta, qué elementos consta. En realidad es poner en práctica, aterrizar todo lo que ustedes ya desarrollaron en estas últimas actividades, pero tomando la base del INEGI, del ENVIARE, de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, y las variables y el objetivo de investigación junto con la población que ustedes seleccionaron en el momento. Si se escucha, voy a subir un poquito más a mi micrófono para que se pueda grabar un poco mejor la voz, espero que esté bien, listo. Ahora déjenme un poco también capturar si quieren hacer alguna... Sí, ahí está. Alguna participación con audio, si quieren abrir su micrófono también vamos a poder hacerlo. Y listo, vamos a dar inicio con esto. Vamos a abrir un poco la actividad, las instrucciones de la actividad, que sería el reporte de investigación final. Esto lo vamos a hacer con... un segundo. Vamos a compartirles la ventana. Aquí está. Listo. Ahí. Está invadiéndonos un poquito. Vamos a tomarlo mejor. Llevarlo mejor para acá. Listo. Podemos hacerlo un poco más grande. De acuerdo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo esta actividad? Ya tuvimos una primera experiencia en la elaboración de un reporte de investigación, es decir, muchos de sus trabajos hasta el momento que he revisado, estoy todavía terminándolos de revisar, a pesar de que más allá de que es una actividad de taller donde ustedes podían evaluar a sus compañeros, para mí era importante también darles retroalimentación, porque eso también va a reflejarse, o espero se pueda reflejar las mejoras, los comentarios, en su propia actividad, ¿no? En la que vamos a desarrollar ahora. Entonces, después de esta primera actividad o de generar un reporte de investigación, vamos a retomar otra vez los elementos teóricos, los que dan sustento a una investigación. Recuerden, por ejemplo, algo que sí estoy viendo mucho en estos últimos reportes que se hizo con la base de datos de las estudiantes de ingenierías, es la falta que a veces que tenemos de una introducción y de un marco de investigaciones que enfaticen la importancia de lo que queremos preguntar. Sabemos que esto, por ejemplo, que estas bases que nosotros estamos otorgando, que les estamos compartiendo, se coló aquí, vamos a quitarlo, ahí está, que estas bases responden más como a un tema de investigación, de población, de muestra, que nosotros les estamos proponiendo para investigar o para hacer la descripción. Entonces, que tal vez no sea como de su interés, tal vez si ustedes podrían proponer o ver otros temas, los elegirían. No obstante, cada uno de estos temas, aunque no sea de mi pasión y no sea de mi interés, sí debe de llevar un rastreo, una búsqueda en libros, investigaciones, literatura, que nos ayude a enfatizar el por qué es importante que nosotros demos los análisis que vamos a brindar en este caso, ¿no? Es parte de la metodología, es decir, hacemos y buscamos responder preguntas que tengan pues relevancia para la humanidad, ¿no?
Entonces, el que ustedes de repente en este último ejercicio pusieran cosas como, bueno, es que para los ingenieros o para los estudiantes de ingeniería, universitarios, discriminación, depresión, ansiedad, satisfacción con la carrera, ¿por qué son temas importantes? ¿No? Entonces, todo trabajo de investigación debería de llevar esta constancia de es importante esto y por eso voy a reportar estos datos, ¿no? Ok. Nos vamos un poquito con hacer el proceso de análisis de datos, así como ustedes pusieron su plan de datos con los últimos ejercicios, ahora nos toca hacer un plan de datos con las variables que nosotros ya elegimos. Recuerden que debe ser lo más específico, disgregado posible. Es importante poner, por ejemplo, la clave de la pregunta junto con la pregunta, la etiqueta, el espacio que comparte dentro de la base de datos. A partir de eso, tendremos que definir objetivos claros, ¿no? Hay un tema ahí interesante, es que de repente veo que tenemos que ser como muy observadores en todos nuestros trabajos, ¿eh? Esto, créanme, lo que van a verlo constantemente. En todos nuestros trabajos que tengamos que definir un objetivo, el objetivo tiene que estar muy acorde a lo que estamos intentando alcanzar. Porque en algunos de sus proyectos se ponía el verbo, por ejemplo, analizar, ¿no? Pues sí, a veces algunas cosas se pueden analizar en términos de que no solamente se ve el resultado, sino que empezamos a unirlo con otros o a relacionarlo con otros elementos de nuestro conocimiento, ¿no? Eso sería como el analizar, es decir, pero ¿por qué tenemos esta descripción? ¿Qué nos dice la literatura de por qué los jóvenes que viven fuera del campus reportan más ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese análisis o ese verbo es el que sí puede aparecer dentro de su objetivo. Pero ¿qué pasa si de repente ponemos un verbo, un objetivo como determinar la influencia de las variables 1 o 2 sobre la tercera? Cuando hablamos de influencia y cuando nosotros utilizamos el verbo influir, estamos hablando de una relación direccional y de causa-efecto, ¿saben? Es como decir, cómo influye el peso bajo al nacer en la capacidad en la lectoescritura más adelante en la vida. Estamos proponiendo que hay una dirección, que hay una causa y efecto. Pero recordemos que muchos de nuestros trabajos, al menos en este momento, en este principio de nuestra formación, tienen objetivos un poco más discretos, ¿no? Más reservados, y no saber cómo utilizar correctamente estas palabras nos puede poner en una cuestión de, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Una investigación enorme, una gran muestra, utilizar instrumentos de última generación. A veces podemos quedarnos con objetivos como describir, ¿no? Identificar, mencionar, reportar, ¿no? Que son como objetivos que no porque sean de menos complejidad quiere decir que no sean valiosos, sino que lo que yo les quiero dejar el día de hoy, si pueden llevarse ahorita algo, es que la metodología, la metodología, cuando estamos dejando la parte de estadística, la metodología, tiene que ver con esas decisiones, con nosotros qué palabras, qué estamos comunicando que queremos lograr y hasta dónde vamos nosotros a comprometernos para lograrlo. Por eso la pregunta de investigación siempre es la que nos debe de guiar en todo este viaje. A veces de repente decimos, bueno, es que mi pregunta es, ¿qué relación hay entre el bienestar autorreportado y el estado civil? Okay. Y de repente esta es mi pregunta. Mi objetivo podría decir, identificar si existe una relación o la potencial relación entre estas dos variables, bienestar autorreportado y estado civil. Y después empiezo a poner en mis objetivos específicos, describir el estado de la república donde viven las personas, identificar la relación entre el estado civil y el número de hijos, y es, oye, pero eso no está en tu pregunta. O sea, estás abriendo tu investigación a cosas que no habías determinado en tu pregunta. Y lo bonito de hacer una pregunta de investigación bien acotada es que tu investigación puede terminar concisa, clara, rápido, y puedes pasar a otra cosa que te interese, ¿no? En tus resultados puedes decir, oye, acabo de encontrar algo interesante. Y en vez de decir, ahora también lo voy a reportar, no, ahora voy a terminar esta investigación y después voy a empezar una nueva investigación donde aborde estas cosas. Así nos convertimos en estos pequeños expertos o grandes expertos en nuestras áreas, ¿vale? Entonces, ojo con los objetivos, ojo con la palabra que utilizan cuando describen sus propios objetivos. Regresamos un poquito más a nuestra hojita, nuestra hoja de descripción.
Vamos a incluir objetivos claros, identificar las variables de interés, identificar la población de estudio y la muestra. Muchos de ustedes lo hicieron muy bien en la actividad de población y muestra, o sea, en identificar, ok, voy a tomar solamente los casos de Guadalajara, de Michoacán, solo a las mujeres de esta edad, lo hicieron muy bien. Eh, Algo que de repente sí quiero que noten es que cuando estamos en un curso de estadística descriptiva como el que estamos llevando ahora, con análisis descriptivos no podemos determinar una correlación o una relación de variable independiente y dependiente. Recuerden que eso, variable independiente y dependiente, es propia de los estudios experimentales. De variable independiente y dependiente surgió de los aspectos experimentales, donde el investigador puede tener control de las variables y decir, yo ya aislé todos los demás y yo sé que acabo de identificar con mi diseño correctamente desarrollado, esta variable es la que está provocando esta respuesta, ¿no? Podemos llevarlo mucho a cuando hacemos investigación o estamos haciendo incluso evaluación de programas de intervención, sea de corte clínico, corte educativo, corte organizacional. O sea, cuando hacemos una intervención, nosotros estamos diciendo, es que mi variable, mi intervención, va a provocar tal efecto, ¿no? Entonces, podría sentirse como que si es posible, ¿no? Pues simplemente pues voy a mi intervención y si produce un cambio, perfecto. Pero ustedes podrán identificarlo, podremos empezarlo como a imaginar, que no es tan sencillo solamente hacer una intervención clínica, por ejemplo, y decir que se debió a mi intervención los potenciales cambios clínicos, mentales, cognitivos, emocionales de la persona. Hagamos un poquito de pausa para que yo tome agua y ustedes puedan participar. Ustedes que en un potencial estudio donde hay intervención clínica, psicológica, ¿qué otras variables podrían estar en juego aparte de la intervención? O sea, yo hago mi intervención terapéutica y tengo un resultado de reducción de la depresión. ¿Qué otras cosas variables tendrían que estar ahí en el ambiente, en esa intervención? Respuestas. Doctor Javier, no sé si me escuché. Sí, sí, te escucho, Germán, muy bien. Ah, bueno, buenas tardes a todos y todas. En relación a esto, capto perfectamente que los datos que se usan dentro de la plataforma son para que nosotros podamos llevar a cabo la instrumentalización, digamos, de manera más óptima. Uh-huh. Y entiendo también lo que nos dijo al principio sobre que hay que de alguna manera investigar o definir un marco teórico, aunque la investigación se defina con las variables. Uh-huh. En el caso que pertenezco, digamos, a una facultad, una facultad, la Facultad de Derecho, Uh-huh. en la, aunque no recuerdo, bueno, sí, de alguna manera definimos la, las variables de ansiedad junto con la presión económica. Uh-huh. Sumé otra que a lo mejor ya no venía con el propósito que se tenía, porque era agregar otra. Si las personas, por ejemplo, casi el 50% dentro de la Facultad de Derecho de la UAMX Ah, ya identifiqué tú. vienen Ajá, de ya sé cuál es. municipios lejanos. Entonces, yo lo que quiero determinar si el hecho de que vengan municipios lejanos, muchos de ellos son municipios pues pobres, Amanal, etc. Bueno, más o menos ahí, Uh-huh. en ese marco teórico tenía que definir las condiciones de cada municipio, pero sí hay bajos recursos ahí. Entonces, sumé si existe dentro del documento que nos mandó, si había una correlación entre la presión económica que sienten, la ansiedad y sobre todo si ellos, no sé, no recuerdo si es la palabra, pero si sentían algún tipo de discriminación por pertenecer, digamos, fuera de lo que es la ciudad capital. Uh-huh. Entonces Uh-huh. aquí tomé quizás otra variable. Entiendo que luego me complicó las cosas porque ya en Jamovi y SSP pues es mucho más difícil trabajar. Pero mi pregunta sería esta: definir el marco conceptual, los datos que yo obtuve, que son derivados de la propia universidad, son datos institucionales. Aparte, esos datos institucionales funcionan también como un marco teórico
o solamente, o hay que agregar algo más conceptual, como qué es ansiedad, o presión económica, ¿no? Que puede ser una causal, etcétera. Ujú. ¿Qué tenemos que agregar exactamente en el marco teórico, doctor? Ok, a ver, entonces primero, algo que recuerdo de tu trabajo, Germán, es precisamente la importancia de que Sí, los datos con los que se hagan las actividades sean accesibles, ¿sabes? Pues es decir, ok, puedo yo hacer o verificar, ¿no? Es algo que hacemos mucho cuando se publican artículos, es decir, voy a compartir, no tal vez no toda mi base de datos, tal vez no todos los datos, pero sí una forma para que las demás personas corroboren, y por eso notaba que tu trabajo pues decía, ok, estos datos no los puedo accesar. Pero bueno, aparte de eso, es el marco teórico y conceptual funciona mucho cuando queremos nosotros interpretar los datos. Es quizás como una de las principales cosas que nos debe de ayudar. Nosotros podemos ver estadística descriptiva, y es lo que de repente veo, que de repente decimos, bueno, es que este porcentaje nos está diciendo que hay más adultos, por ejemplo, o más estudiantes que reportan mayor estrés o depresión mientras, conforme exista mayor distancia del centro educativo, ¿no? Y podemos describirlo, podemos encontrarlo dentro de, de nuestros resultados. El punto ahí es que los sí, estudios, el marco conceptual nos está diciendo, ok, ¿cómo traduzco eso? Entonces, es decir, por ejemplo, cuando digo ansiedad es preocupación por condiciones ajenas a mi control, o preocupación por el futuro, sensaciones físicas, ¿no? Eso yo ya sí, lo puse en mi documento antes de que llegara a mis resultados. Lo que le estoy diciendo al lector es, ok, cuando yo hable de ansiedad, quiero que entiendas que es una reacción fisiológica que tiene que ver con estas preocupaciones. A la mayor distancia del centro educativo, aumenta la ansiedad, vamos a llamarlo así, que encontremos una correlación de ese tipo. Entonces tenemos que encontrar también estudios que nos permitan decir, oye, pero esto es común, esto se ha visto en otros lados, o sea, esto que a mayor distancia de un centro educativo, mayor ansiedad. Y si sí existe esa literatura y hay esos resultados que lo apoyan, entonces estamos construyendo y fortaleciendo una teoría, una base conceptual de decir, los efectos negativos de las condiciones de distancia o recursos sociales o recursos económicos de los estudiantes universitarios. Todo eso, si te fijas, todo esto lo podremos estar platicando en el área de discusión de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, como se encontró en estas sí, investigaciones, mis resultados parecen apuntar hacia este lugar, o incluso, donde es más interesante, es mis resultados no apoyan estos estudios anteriores, y entonces, revisando que hice mi estudio bien, me acabo de dar cuenta de que a lo mejor en mi población, en mi muestra, no se repiten esos mismos datos. Entonces, un poco como para redondear la respuesta es, los datos que se te ofrece tal cual desde otra investigación, desde otro artículo, no son suficientes como marco teórico, porque se requiere precisamente de, primero, tener los datos y saber cómo se fueron medidos, ¿no? Qué tipo de instrumento se utilizó, si es una encuesta, ¿no? Cuál es la definición que tienen, por ejemplo, de distancia, ansiedad, depresión, de todo esto. Cuando está dentro de tu marco teórico todo esto, entonces yo ya sé cómo interpretar tus datos. Mientras tanto, solo son números que de repente no tienen cómo traducirlos, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, eso sería un poco como la idea, Germán, que el marco teórico te permita también no solamente rellenar las primeras partes de tu trabajo, como a veces vemos, ¿no? Como que voy a apuntar mucha información sobre el fenómeno, sino después decir, ok, ya obtuve esto, refuerza lo que otros investigadores han encontrado, es diferente a mi población en ese sentido, ¿qué le quiero decir a mi lector cuando encuentre mis resultados? No sé si con eso respondo tu pregunta, Germán, o si tienes otra, o necesitas que la aclaremos un poquito más. Hola, hola. Aparece Germán conectado, pero no te escucho, Germán. Muy bien, pero bueno, un poco también para retomando como lo que dice Germán, es su marco teórico, en este caso, en su trabajo en el que tiene que entregar ahora del enviare, tiene que estar enfocando no solamente lo que nos dice el enviare, sino decirnos, ok, ¿cuáles son las variables que yo estaba evaluando? Bienestar autorreportado, estado civil,
la cuestión de calidad del sueño, que algunos de ustedes eligieron calidad de sueño, ¿no? Entonces, es definir cómo se está definiendo dentro del enviare, si yo, la relación que estoy buscando, la descripción que yo estoy buscando, tiene que ver, por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo de describir la experiencia de ansiedad en mujeres, hay mucha investigación de las condiciones que hacen única la experiencia de ansiedad en mujeres. Valdría la pena ver si existe también de mexicanos, si se refleja lo que ya se sabe, ¿no? Entonces, eso dice, sí, ya ven, esto que estaba estudiando, estaba analizando, sí tiene un sustento anterior, sí se ha visto. Estoy encontrando otra vez algo que refuerza y se convierte en un dato que yo puedo utilizar en intervenciones sociales, clínicas, puedo dar talleres sobre eso, puedo dar orientación sobre eso, es decir, sí, las condiciones de ansiedad o depresión son diferentes entre hombres y mujeres. Vamos por ahí, ¿no? Entonces, no sé si tiene alguno de ustedes una duda similar a la de Germán, algo que quisieran comentar respecto a esto, si no regresamos con nuestra revisión de los datos de nuestra de nuestro proyecto que tenemos que entregar. Ok, ahora vamos a identificar las variables de interés, población y muestra, incluir representaciones visuales. Ojo, las representaciones visuales tienen un formato en el formato APA, no es solamente la que nos da Word, hay una forma muy específica en la que tenemos que reportar figuras y tablas en formato APA, que en general están diseñadas para facilitar la interpretación y la lectura. Describir de manera cualitativa las representaciones visuales, donde se reflexiona sobre el tema de investigación y las fuentes en formato APA. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora, yo no sé por qué mi Jamovi no se ve, vamos a irnos por acá. No. Vamos a ir por aquí y según yo ya debería tener aquí mi Jamovi, que eso es lo que vamos a repetir. Está raro que no pueda verlo. Mejor es porque no está prendido. Compartir. No, sí está prendido. No sé por qué no está apareciendo. Un segundo. Ya es aquí. Listo, ya aparecimos por acá. Muy bien. Entonces, ahora, considerando que somos 1, 2, 3, 4, 5 personas, podemos hacer una revisión o una orientación de cómo están haciendo el análisis de sus datos, ¿no? Entonces, yo les quisiera preguntar si alguno de ustedes estaría interesado de que podamos hacer un ejemplo, un acercamiento de cómo hacer los análisis necesarios para su pregunta, para su población, sus variables en Jamovi, o puedo yo elegir otra vez algunas variables que yo considero podríamos empezar a repetir o a hacer el análisis. Entonces es también un poco para ayudarles en su trabajo, o eso solamente lo convertimos en una cuestión de revisar otra vez la base en Jamovi. Ustedes tienen la última palabra. Si Yasmín, Nat, Diana, Brenda, Germán quieren hacer esta ocupar el espacio un poco para ver cómo se verían o se podrían conducir los análisis, adelante. Mientras tanto voy a hacer chiquita. Ok, Diana nos dice que está bien si yo propongo las variables. Muy bien, ¿alguien más? Si no quieren que revisemos sus variables, puedo hacer nada más un pequeño ejemplo de, sobre todo descriptivos, que es a lo que más nos vamos a enfocar en estos resultados. Bueno, sí. Bueno, por ejemplo, Nat nos dice: el mío sobre bienestar y su relación con las redes de apoyo. Vamos a apoyarnos un poco en lo que nos condiciona Nat, y si nos da, de Estado de Puebla, y Yasmín, vamos también a juntarnos un poquito, centrarnos también en ver si podemos abordar el de Yasmín. Primero el de Nat. Por ejemplo, nos dice algo importante, que es del Estado de Puebla, ¿no? Déjenme ver si puedo como incluir también en la proyección del chat. Bueno, no lo pude poner, pero bueno. Entonces, sí lo vamos a poner. Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a ponerle chat. Vamos a ver si podemos ponerle meeting chat. Aquí está, sí.
Excelente, muy bien. Vamos a hacer un poquito grande y vamos a pensar si encontramos algún lugar donde ponerlo en nuestra proyección. Vamos a ponerlo por aquí y yo me paso por acá. Excelente, muy bien. Entonces, si alcanzan a ver, y para quienes estén viendo el video, porque hasta aquí se puede ver claramente en Zoom, nos está diciendo Nat que su trabajo tiene que ver con la población, o al menos vamos a empezar por la muestra, con adultos de 18 a 65 años del estado de Puebla. Ok. Hay una función muy útil, pero que es un poco tardada de poder configurar con Yamovi acerca de los filtros. Ahorita lo que quiero decirles, por ejemplo, es que la base de datos que se les da o que está dentro de del mismo plataforma está en un formato XLSX, que es el formato común de Excel. Lo que yo les voy a compartir terminando la sesión, les voy a compartir, es el archivo en versión .csv. El archivo .csv quiere decir comma separated variables, o sea, variables separadas por comas. Y es un formato muy usado por la mayoría de programas de análisis estadístico. Entonces, ese formato, ese archivo lo pueden depositar automáticamente en Yamovi y así va a poder hacer estos análisis que yo voy a hacer, ¿no? Si tienen alguna duda, siempre consideren que siempre es poner abrir, navegar, ¿no? Ahorita tal vez no les salga mi pantalla de donde estoy yo colocando mi ventana, pero abren el archivo donde lo hayan depositado ustedes. En este caso yo tengo esta versión, que es la que les voy a compartir, y va a abrir esto. Y les va a aparecer ya con estas variables ya separadas, ¿no? Folio, sexo, edad, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Esta es como aparece, como si fuera una hoja de Excel, ¿no? Con todos mis datos, con todas mis respuestas. Pero podemos irnos a la visión variable y es donde nos empieza a aparecer, por ejemplo, folio, sexo, pregunta nivel 1, pregunta hasta qué año aprobó en la escuela, estado civil, tiene actualmente trabajo, la entidad, etc. Bueno, ¿por qué les decía que es importante tener esto? Ok, y Brenda, Diana. Nat salió, esperemos que regrese, si no, que vea la grabación. Entonces, importante. El filtro de Yamovi puede ser un poquito como quisquilloso porque tiene que estar como muy bien configurado, tiene que tener como muy claramente como las variables bien descritas. Y ustedes lo pueden abrir en la parte de filtro. Ok, pero ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a separar a toda nuestra población, a todo nuestro... a todas las personas que estamos aquí en esta base de datos por entidad. Entonces, si nos vamos a la página de variables y le damos doble clic a entidad, ahorita yo le di doble clic, me va a aparecer que dice entidad y me aparecen todas las diferentes entidades. Pues son 32 entidades, pero ahorita no sabemos, o aquí directamente no sabemos cuáles son cuál sería Puebla. Yo no me acuerdo cuál es Puebla, ¿no? Entonces, ahí sí vale la pena entonces que nos regresemos o que abramos nuestro archivo de la base de datos original, ya que ahí viene el diccionario de datos. Y ahorita voy a buscarlo para que me dé mi base de datos o tengamos el diccionario. También se los voy a proyectar, aprovechando que estamos aquí. Base inicial. Vamos a buscarla. Denme un poco de tiempo porque la estoy buscando aquí entre todos mis archivos. Sí. Un segundo, por favor. Aquí está. Y tenemos los datos del enviare. Vamos a abrirlos y se los voy a proyectar también. Excel.
Muy bien, a lo mejor aquí no se ve de la mejor manera, pero no nos interesa tanto abrir de manera completa el archivo de Excel, dado que lo que más nos interesa ahorita es el diccionario de datos, es decir, que nos pueda decir este archivo de Excel en cuál es el número que corresponde a Puebla. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo empecemos a buscar desde aquí. Seguramente Nat nos tiene el 21, vamos a comprobarlo, nada más para que se sepa, Nat, que tenemos el dato. Vamos al diccionario de datos, que sería lo que tendríamos que hacer si no sabemos qué significa cada uno de estos números. Tendríamos que ir a nuestro diccionario de datos. Entonces, como tal nos dice Nat, el 21 quiere decir Puebla. Perfecto. Para eso necesitábamos este archivo, vamos a hacerlo chiquito. Y ahora sabemos que lo que necesitamos o lo que vamos a querer es primero separar a todos nuestros casos que vengan de la entidad 21. Ahora sí podemos irnos a filtros, ponerle aquí sumar, ¿no? Que es como añadir un nuevo filtro, y poner el nombre primero de la variable. Vamos a poner la palabra entidad. Tiene que estar escrita tal cual. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande nuestro YAMOBI. Quizás no se va a poder tanto. Vamos a tener que distorsionarlo un poquito para que quepa. No se puede distorsionar. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, si se alcanza a ver, si no se alcanza a ver, una disculpa por la resolución, pero aquí lo que está diciendo, lo que estamos escribiendo en la parte de filtro, estamos poniendo la palabra entidad, que es el nombre de la variable que tenemos. Ahora tenemos que poner un signo muy curioso que es doble igual aquí. Doble igual quiere decir es idéntico o es exactamente igual. Lo que le queremos decir es que nos deje solamente los de casos que sean igual al 21 en entidad. Entonces vamos a ver si lo escribimos bien. Si lo escribimos bien, nos va a decir este activo, no nos va a dar ningún mensaje. Y lo que podemos ir a hacer es irnos a la visión de datos y vamos a ver que empiezan a haber muchos sombreados, como que ya no se pueden utilizar. Y podemos ir bajando en nuestro YAMOBI. Podemos ir bajando y nosotros tenemos que estar viendo en la parte de entidad. Si se fijan, entidad 1 no aparece sombreado. Entidad, vamos a irnos un poco más abajo. Y se supondría que tendríamos que tener varios casos activados en la entidad 21, ¿no? Entonces quiere decir que aquí en este momento ya tenemos solamente nuestro YAMOBI solo va a contar los casos de la entidad 21. Ojo, yo estoy ocupando, me parece, toda la base de datos o la base de datos más completa. Voy a ver ahorita porque yo tengo 20.000 folios, no me acuerdo cuánto es la base de datos que ustedes tienen, ahorita lo checo, pero parece que son como las mismas preguntas. Bueno, ahora que ya tengo los 21, solo los casos activos de la 21, de la entidad 21, que en este caso es Puebla, y está aquí, voy a ponerle una pequeña descripción para que no se me olvide, solo casos, y yo se los recomiendo que pongan también este tipo de nota, solo casos de Puebla. Tenemos ya la primera condición que nos proporciona NAT. Ahora, nos está diciendo que adultos de 18 a 65. Aquí ya viene un poquito más compleja. Pero vamos a ver primero, antes de pasar a hacer ese segundo filtro, vamos a hacer una pequeña exploración, ¿no? Vamos a ponerle descriptivos y que nos ayude a decir, bueno, aquí ya tenemos una de sexo, pero vamos a poner una pequeña de edad. Perdón, disculpe. Aquí vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y quiero que me dé una tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Cuando ponemos la opción tabla de frecuencia, nos va a dar no solamente medias, medianas y modas, ¿no? Sino también nos va a dar como conteos de cada una de las características que tenemos. Aquí le puse variable edad. Lo que me va a dar es bueno, aquí no me lo puedo dar porque no estamos separándolas, pero vamos a poner una variable como por ejemplo estado civil. Me va a decir que, o aquí lo que me está ayudando YAMOBI es decirme, oye, de todas las personas que están en el estado 21, que es Puebla,
¿Cuántas tienen el estado civil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Si queremos saber cuáles son los significados de estos claves, tenemos que ir otra vez al diccionario de datos. Pero entonces estamos aquí aquí en la base que yo tengo, no sé si ustedes podrían ayudarme nada más rápido con el dato de la base, del número de casos que ustedes tienen en su propia base, en la base de la Enviare que ustedes tienen para su actividad. Creo que son 35,000 casos, ¿no? Según yo sí deben de ser los 35,000 o alrededor de 30 y algo mil. 3,139. Sí, entonces creo que estoy utilizando la misma que ustedes. Ok, déjenme ir hasta abajo, vamos para confirmar que sí es la misma. Sí es la misma, porque también tengo los 31,139. Listo, entonces sabemos ahorita a ciencia cierta que el frecuencia 268, vamos a ponerle una suma para que me sume todos los datos. Me parece que tenemos 968 casos que son solamente de Puebla, ¿no? Entonces ya logramos un primer corte, 968 casos. Ahora podemos volver a poner un filtro, podemos volver a accionar un filtro para poder separar aún más nuestra población. Para hacer eso, el primer filtro, para poner el filtro, como les digo, es un poquito más, en cuanto a anotación podría ser un poco más problemático, porque incluso si le pongo un espacio de más, esto podría no salir bien, y ahorita les voy a mostrar por qué. La anotación para hacer ese filtro a partir de edades, déjenme ver si podemos hacer un esfuerzo, porque siento que se está viendo muy chiquito y casi no se está entendiendo esto. Vamos a verlo así, aquí, nada más para poner el filtro. El filtro que nos está proponiendo Nat es de 18 a 65 años. Entonces, mi notación aquí en el filtro tiene que ser el filtro o la función o lo que yo quiero es que me ponga que la edad es mayor o igual a 18, pero que esa edad sea de menor o igual a 65. Que si no me equivoco, nada más que tendremos que verlo, creo que solamente hay casos de 18 a 65 años. Creo que no hay ni menores de 18 ni mayores de 65, ¿no? Pero vamos a activarlo. Solo para ver que si hay mayores de 65. Muchas gracias, justo. Entonces ahorita vamos a encontrar cuáles son esos datos que se van, ¿no? Y sí, tiene razón, Nat, ¿por qué? Vamos a verlo ahorita. Ya se activó, vamos a irnos otra vez a nuestra visión de datos, vamos a hacer otra vez nuestra pantallita más chiquita, solamente para que quepa en nuestra visión. Y tenemos personas de la entidad, solamente de la 21, pero aquí ya fuimos quitando, como bien estamos viendo, varios casos. Pero algo tal vez no nos... sí es cierto, es que no le puse enter aquí. Entonces otra vez vamos a poner 18, perdón, disculpen, no lo escribí bien, 65, y hay que ponerle enter. Y en el momento me ilumina otros casos, o los casos que sí deberían de estar iluminados, pero vamos a buscar si hay, por ejemplo, si lo que nos dice Nat, hay una persona mayor de 74 años, acaba de quedar completamente fuera, 74 años, mayores de 67 también queda fuera, mayores de 85 queda fuera, 69, sí, efectivamente, gracias por la aclaración. Entonces, ya tenemos otra vez otro de los segundos filtros o de cómo identificar nuestra población y ya bajó precisamente de lo que teníamos hace unos minutos a 878 casos. Tengo que ver si esto podemos hacerlo un poquito más largo. No va a ser posible. Creo que sí, vamos a ver si nos permite esta opción de zoom. Mira, sí. Espero que esto ayude a que se vea un poco mejor. Listo. Entonces vamos a cerrar ahorita por un momento nuestras descriptivas y vemos que bajó nuestro número de casos. Creo que antes teníamos 900 y tantos, ahora tenemos 878. Por último, ya para pasar a otro ejemplo, nos dice que Nat, que su proyecto tiene que ver sobre el bienestar y su relación con las redes de apoyo. Muy bien. Vamos a buscar primero la variable de redes de apoyo. Para saberlo tenemos que irnos aquí y ver la pregunta que refiere justo frente a esto.
En caso de que se le presente urgencia o necesidad, considera usted que siempre contará con la ayuda de personas de su familia. En caso de que se le presente urgencia o necesidad, considera que usted siempre contará con la ayuda de amistades o personas que no son de su familia. Vamos a centrarnos en la descripción de estas dos variables. Entonces vamos a irnos a datos, perdón, análisis, exploración. No están poniendo un nuevo comentario. Gracias, no, exploración. Y vamos a ir a descriptivas. Excelente. Ahora vamos a irnos a las preguntas que nos interesan. Aquí por alguna razón, ahí de repente se atora, ahí está. Que es, como dice, PBB21. Vamos a ponerlas por variables y PB21. Ahí está. Muy bien. Automáticamente, en cuanto nosotros le decimos pasa esta variable a este lado, Jamovi hace automáticamente el análisis. En este caso me está dando descriptivas, pero al ser una variable de tipo ordinal, ¿no? Perdón. Aquí hay un dato que se me está pasando y es súper importante. Es tal vez el más importante en Jamovi. Hasta el momento no habíamos tenido ningún problema porque estamos haciendo solamente filtros. Solo estábamos diciendo, no me des estos números, quítame estos números. Pero para hacer análisis, la cosa súper importante, acuérdense, es los niveles de medición. Parece poca cosa decir, es que esta variable es nominal o es ordinal o está continua. En los software estadísticos importa demasiado, porque el software solamente puede tratar los números como, ok, me diste un 21, pero yo no sé si ese 21 puedo dividirlo, me está identificando una etiqueta como lo hace con Puebla, es el lugar de 21 de 22, por ejemplo. Tenemos que indicarle a Jamovi siempre qué tipo de dato es. Y para eso nos vamos a ir a la pestaña datos. Perdón, estamos aquí en análisis, nos vamos a datos y vamos a variables y vamos a irnos a la pregunta que nos está o que nosotros queremos para nuestro análisis. En este caso es la PB21. Damos doble clic y nos va a decir aquí, dice Jamovi, yo estoy entendiendo que este dato es nominal. Y si nos vamos a nuestro diccionario de datos, vamos a ver si podemos traerlo otra vez, invocarlo. Creo que no nos va a dejar invocarlo así de fácil. Sí, no lo podemos comentar rápidamente. Vamos a ver si es por aquí. No. Excel, aquí está, listo. Vámonos otra vez en nuestro diccionario de datos a la pregunta PB21 y nos dice que en este caso las variables o la variable PB21 si es de tipo nominal, ¿saben? Entonces está bien como nosotros la tenemos en este momento, o sea, solamente es sí, no y no tiene familia. Nos está diciendo que son mutuamente excluyentes las opciones, no tienen una relación numérica de dimensión entre ellas. Vámonos de regreso. Entonces dejarlo con nivel nominal es lo correcto. No importa. Sin embargo, otras preguntas, por ejemplo, cuando ustedes abran la base de datos, denme un segundo, ya está. Preguntas como, ¿podría decirme en una escala del 0 al 10 qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida? Pregunta al público, a los que nos acompañan, Brenda, Brian, Diana, Nat y Yasmín. Esta variable de qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida del 0 al 10 sería una variable nominal, sería una variable de tipo ordinal o sería una variable de tipo continua. No hay respuestas correctas e incorrectas, lo que me interesa es que lo puedan reflexionar por unos momentos y podamos llegar a la respuesta. Pueden ponerlo por chat, pueden abrir su micrófono, lo que ustedes les convenga. Muy bien, Diana, justo. Ordinal porque maneja una escala. Entonces, muy importante que nosotros al momento de abrir nuestra base le pongamos o cambiamos el nivel de medición al correcto. Y así le estamos diciendo a Jamovi, esta trátala no como si fueran etiquetas, trátala como si fuera una dimensión, una escala. En efecto. Y eso tendremos que hacerlo con las variables, por ejemplo, folio. Hay una opción específica para folio en Jamovi que se llama ID. Lo que nos conviene es que decirle a Jamovi, oye, este número, esta variable, no la trates como un dato, es solamente un identificador, no sirve para hacer multiplicaciones, divisiones, nada. Sexo generalmente es una variable nominal, edad continua,
Pregunta hasta qué año aprobó de la escuela. Le vamos a dar doble clic. No me deja abrirlo por alguna razón. Ahí está. Vamos a pasarnos aquí. Y viendo que existen niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si nos regresamos a nuestro diccionario de datos, seguramente encontraremos que es una variable del tipo ordinal. Es decir, que hay una relación entre diferentes niveles de aprobación de años o de educación. Pero bueno, ahora sí, ya para regresar al dato que nos estábamos trabajando con el ejemplo de Nat. Cuando nosotros le pusimos aquí a variables y que nos diera una descripción de la misma, se fijan, no nos dio nada. Eso es normal porque la variable es completamente nominal, no puede haber una media mediana de cosas que son distintas. Es decir, si yo tengo una canasta de naranjas, una canasta de manzanas y una canasta de guayabas, ¿cuál es la media? ¿No? ¿Cuál es la media entre guayabas, manzanas y la otra fruta que dije? No hay, no se puede comparar, justo. Muchas gracias, Dele. Entonces no tiene mucho sentido que nosotros hagamos esta cuestión de la descripción, pero sí quizás podemos hacer tablas de frecuencias. En el momento, a la pregunta expresa: en caso de que usted se presente una emergencia necesaria, considera usted que siempre contará con las personas de su familia. Me parece que solo tiene sí, no y no tiene familia. Pues bueno, para la primera pregunta parece que no hay ninguna respuesta, al menos en esta base, y con las personas de Puebla, o sea, solamente estamos hablando de personas de Puebla, entre 18 y 65 años, todos pudieron responder sí y no. Ninguno ha respondido que no tiene familia. Y la frecuencia sería de que sí, en este caso sí tendrían el apoyo, es de 820, contra 58 que dirían que no. Igual con los datos de los amigos, ¿no? 587 que sí se podrán acompañar de amistades que no son de su familia, o 291. Entonces, hasta ahí tenemos una cuestión de frecuencias. ¿Qué es lo que podríamos o cómo podremos abordar la cuestión de la pregunta que nos hace Nat? Aquí vamos a adelantarte un poquito de tu tarea. Algo sería interesante cuando nosotros plantea, por ejemplo, Nat, que bienestar y su relación con las redes de apoyo. Ahorita no estamos haciendo estadística inferencial como para hacer correlaciones, medias, como TED-Student, pero sí podemos hacer una tabla cruzada. ¿Qué es una tabla cruzada? Una tabla cruzada sería poner en la columna la condición, la respuesta sí, no, y poner en las filas otra condición y ver cuántos casos cruzan. O sea, cuántos de estas personas que tienen la condición 1 respondieron que sí recibirían apoyo, cuántos de estos recibirían que no, y empezar a identificar si en alguna de estas casillas hay más datos o hay más casos concentrados. Para esto necesitamos poner separar por su bienestar. La otra variable que tú utilizaste, Nat, sería la de déjame ver. Bueno, si tú nos ayudas mejor a identificarla entre estas variables. ¿Cuál fue la otra variable que utilizaste para identificar el bienestar? Durante las últimas semanas, vamos a ver con Nat, nos dice la PA1. Vamos con la PA1 que dice: ¿podría ser una escala del 0 al 10 qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida? Muchas gracias, ya la habíamos leído. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vámonos, descriptivos. Voy a pedirle a Yamovi que me diga, a ver, voy a tomar los niveles de la pregunta. Yo sé que me tiene que dar 10 respuestas distintas, ¿no? Porque está la escala del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pero sepáralas por la pregunta PB21. Es decir, me va a crear 10 filas y 2 columnas en tablas de frecuencia. Eso es un poquito más complejo leerlo aquí con la configuración que tengo en este momento, porque el tamaño de letra no ayuda y la resolución de la pantalla tampoco. Sí, no me lo deja ver. Vamos a tener que ver una nueva forma. A ver, vamos a ver si hago esto más chico. Quizás así. Está muy grande la tabla, quizás, para toda la información que tiene. Vamos a ver si podemos
exportarla, ¿no? Y vamos a ponerle tabla de nata. Exportar. Y vamos a ver si me dio alguna cosa importante, algo que podamos revisar rápidamente aquí. La tabla de nata. Vamos a hacer un esfuerzo por intentar leerla. Me parece que tiene una buena presentación. Ahí va. Se las voy a compartir. Un segundo. Ahí está. Listo. Vamos a un poquito, cortarla. Nos dé chance de leerla. El cel y tenemos acá ya muy bien. Un poquito más grande, ¿qué les parece? Ahí está. Esto es un poco la respuesta que nos estaría dando Jamovi a partir de que hacemos este cruce de variables. Perdón, disculpen. No, esa no es la que yo quería. Es exactamente la que yo quería. Muy bien. Entonces, si nos fijamos, o alcanzan ustedes a ver, lo que acabamos de hacer es que nos diga, ok, ¿cuántas personas te dijeron que no tendrían el apoyo de su familia y quienes sí tendrían el apoyo de su familia? Y que hayan reportado en la escala del 0 al 10 su satisfacción. Podemos irnos, por ejemplo, los que reportaron 0, o sea, 0 satisfacción, nos dicen que una persona nos diría que sí tendría apoyo de su familia y 3 nos dijeron que no. En el nivel 1 de la pregunta de bienestar, una persona nos diría que sí tendría el apoyo de familia, una que no, ¿no? Así nos podemos ir viendo si va existiendo algún tipo de tendencia. Por ejemplo, podemos empezar a ver que aquí se empiezan a crecer los datos, es decir, tenemos personas en nuestra Puebla, de personas de 18 a 65 años de Puebla, que tienen muy poco reporte de insatisfacción de la vida, o sea, con puntajes menores al 5, vamos a llamarlo así. Las respuestas interesantes empiezan hacia el 5. Y cuando llegamos, por ejemplo, al nivel 6, conforme va aumentando el nivel de satisfacción, vemos que 36 personas nos dicen sí recibiría apoyo de mi familia, contra 2 que no. 95 que sí en el nivel 7, contra 9 que no. 222 contra 19 que no. 158 contra 7 que no. 230 contra que no, ¿no? Ahora esto solamente es descriptivo, pero te empieza a dar como curiosidad seguir investigando, empezar a analizar estas cosas. Que si se fijan, conforme va avanzando vamos avanzando en la escala de satisfacción, los números empiezan a ser mayores en cuanto a que sí me va a apoyar mi familia, y empiezan a ser mucho menores en comparación, en proporción con los que te dicen que yo no recibiría apoyo de mi familia. Cosa curiosa que cuando estamos en los niveles por abajo de 5 o por abajo de 4, 3, la diferencia no es tanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí en el nivel 4, que es como ya un poco hacia no estoy satisfecho, tengo 14 casos que me dirían que sí los apoyarían contra 2 que no. Y es una distancia como relativamente más corta que entre 239. Y si nos vamos al nivel más bajo, parecería, por ejemplo, en el nivel 1, que no hay diferencia entre los que dicen que sí y que no. Al final son muy pocos casos, genuinamente. Esto yo les preguntaría a lo que ustedes, así nada más por cuestiones de hacer una lluvia de ideas. ¿Qué les está diciendo esta tabla? ¿Qué cosas pueden empezar a identificar? No sé si están de acuerdo con lo que yo les comento, ven otra cosa. Adelante. Cualquier respuesta es bien recibida. ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas. Por ejemplo, se podría decir que no hay como una relación visible sobre las personas que reportan menor satisfacción personal de su vida en ese momento respecto a que cuentan o no con apoyo, ¿no? Porque en los niveles más bajos hay como que empates, por así decirlo. Ok, Diana nos dice, por ejemplo, que hay más satisfacción de la vida cuando se cuenta con el apoyo familiar. Ahora, aquí viene esto, que es interesante, Diana. Podríamos decirlo, es que parece que cuando hay más satisfacción familiar,
se reporta que sí se tendría esta percepción de apoyo, ¿no? Entonces, mayor satisfacción, mayor percepción de apoyo. Pero eso es lo que podemos decir, parecería. Podríamos identificar que hay una tendencia, que la descripción de los datos nos hace apuntar que podría haber una diferencia entre quienes reportan que sí tendrían un apoyo contra quienes no, en cuanto a que parecen concentrarse más los números de satisfacción en sí que no. Pero eso solamente nos podemos quedar. Una afirmación, por ejemplo, cuando decimos que hay más satisfacción de la vida cuando se cuenta con el apoyo familiar, eso necesitamos hacer otro tipo de análisis estadísticos, que sería, ahora entraríamos en la estadística inferencial. Aquí solamente estamos diciendo cómo se comportan a grandes rasgos los datos. La estadística inferencial nos estaría diciendo, ok, pero si lo estuviéramos tomando en cuenta todos los datos como parte de una muestra de una población más grande, ¿esta tendencia se mantiene o solamente es debida al azar? La parte del azar es la que nos puede decir, o de las probabilidades, es la que nos dice si hay un efecto real o no, joven, no es, usted se está imaginando cosas. Esto solamente es por efecto de estadístico de números aleatorios, azar, cosas que no se pudieron observar, ¿vale? Entonces, si de repente tu objetivo llega hasta aquí, hasta describir, identificar, es cuando empezamos a abrir la puerta hacia nuevas investigaciones. Es que yo me di cuenta que de repente sí había como estos empates cuando había menor calidad de vida y se desempataba muy evidentemente cuando hay más calidad de vida o más satisfacción con la vida. ¿Qué tal que podemos decir, oye, y si investigamos el efecto real, ahora sí real, directo, variable dependiente, independiente entre el apoyo percibido y la satisfacción con la vida, se harían otro tipo de datos? Pero con esto hasta este momento queda muy bien desarrollado hasta ese punto. Entonces, Nat, a ti te tocaría un poco la idea de checar con la otra pregunta, igual con este nivel de satisfacción, reportarlo a lo mejor con gráficas, con una tabla de resumen. Digo, hay como muchas opciones. Yo te diría que al menos una gráfica de barras, ¿no? Así como que compare sí contra no en cada uno de los 10 niveles, sería muy informativa visualmente, ¿vale? No sé si con esto, Nat, que tengas otra duda, otra pregunta acerca de estos análisis, antes de pasar rápidamente al ejemplo de Yasmín, de su trabajo. Sí, por el momento me quedó claro. Yo creo que surgirán más dudas cuando lo vaya haciendo. Muchas gracias. ¿No? Gracias a ti por prestar tu caso, ¿no? Para poder hacer este pequeño sí, acercamiento al análisis. Y ahora sí, Yasmín, no sé si quisieras que checáramos o quieras hablarnos un poquito de qué va tu trabajo. Digo, los he leído todos, pero no me acuerdo la verdad, o sea, no me acuerdo de cada uno de sus temas. Un poquito más chiquito para que podamos ver todos el Yamovi. Vamos otra vez a abrir Yamovi. Listo, ahí estamos otra vez con Yamovi. Entonces, Yasmín, no sé si quieras comentarnos algo, preguntarnos algo, ofrecernos unas cuantas variables que serían interesantes analizar. A los demás, Diana, Brian, Brenda, no sé si tienen interés en saber cómo funciona una parte de Yamovi, si quisieran utilizar Yamovi para su trabajo. Si no, el Excel está bien recibido, solamente que con Excel sí es un poco más laborioso de cosas que el programa nos puede dar fácilmente. Dice Yasmín, red de apoyo en hombres de 20 a 50 años que indican sentirse deprimidos. Muy bien. Ahora sí vamos a hacerlo un poco más rápido aquí, Yasmín. ¿Cuáles son las variables que tú elegiste para tu trabajo? O sea, tal cual, dentro del mismo formato, dentro de la base de datos, ¿cuáles son tus bases? Entenderá, por ejemplo, hombres 20 a 50 años. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el trabajo de Nat. Vamos a irnos al filtro. Bueno, entonces, aquí está. A lo mejor les pongo ahí como también acompañando al video, está como editar la parte del filtro de edad. Y vamos a poner los datos que nos ofrece Yasmín. 20 a 50 años. ¿No? Y le ponemos enter. Va trabajando y nos va a quitar algunos casos. Vamos a apagar este de entidad para que nos dé lo otro. Sí, está. Muy bien. Y nos vamos a datos para ver que efectivamente nos está quitando
a casos que estén por abajo de 20 y por arriba de 50. Solo nos deja los de 27, 45, 48, incluso 50, porque le pusimos igual o menor de 50. ¿Okay? Entonces tenemos aquí nuestros datos. Hasta ahí todo va bien con Yamovi. Si lo hacemos un poquito más grande, ahí está. Pero ahora importa un nuevo filtro, que es el de sexo. Tenemos que irnos a nuestra ventana de variables y ver cómo está escrita la variable. Acuérdense que esto va a ser como muy sensible a las faltas ortográficas. Mira, si quieren ahorita hacemos un ejemplo. Nosotros le podemos poner sexo idéntico, que es este doble igual, 1. Pero vamos a ponerle que le ponemos solamente el igual así solito. A empezar acá. Nos dice, esta fórmula está mal especificada. Tiene que ser con ese doble 1. Con ese doble igual, perdón. Si le ponemos sexo con minúsculas, la columna sexo no existe, ¿no? Entonces tiene que ser como muy preciso. Pueden encontrar también tutoriales en YouTube sobre cómo hacer estos filtros en Yamovi por resolver cualquier duda, pero yo creo que estos son los básicos, el de utilizar variables nominales como sexo o como entidad y variables continuas como puede ser esta, ¿no? De edad, para poner un rango muy acotado de casos. Entonces, si todo salió bien, y que sí salió bien, tenemos solamente ahorita ya seleccionados dentro de nuestra base de datos, solo los casos que tienen como sexo 1, estamos dejando afuera mujeres, y que solo están en la edad de 20 a 50 años, ¿no? Podemos irnos a análisis descriptivos, ¿no? Y ver hacer una descripción de la variable sexo con tabla de frecuencias. Nos va a aparecer aquí y nos va a decir sexo 1, o sea, solamente está contando los unos, 9069 casos, son los únicos que hay, 9069 casos. Ahora, nos está diciendo Yasmín que utilizó la variable PB21, PB2.2 y PD23, que tiene que ver con depresión y me parece que también con el apoyo. Vamos a variables para ver cuáles son las variables que nos está indicando Yasmín. Durante la última semana usted sentía como si no pudiera quitarse la tristeza de encima. Durante la última semana usted costaba concentrarse en lo que estaba haciendo. Y PD23. Durante la última semana usted se sintió deprimido, deprimida. Importante aquí. Pregunta hemos estado atentos a la clase, a la reunión. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer antes de intentar hacer cualquier otro análisis descriptivo? ¿Qué se me está olvidando? Dijimos que era como el corazón para que Yamovi, cualquier programa estadístico, entienda cómo manejar sus datos. ¿Qué tengo que hacer? Los escucho, los leo. Aquí falta un paso esencial. Exactamente, Yasmin. Tenemos que indicar qué tipo de variable es, porque si no, no va a ser los datos correctos, o sea, no va a ser los análisis de manera pertinente. Pregunta, Yasmin, hablando de que es tu trabajo, ¿qué tipo de variable sería la P21 y la P2.2? PD2.1, PD2.2 y la PD2.3. ¿Qué tipo de variables serían? Yo puedo irme sin compartírselos, puedo irme directamente a mi diccionario de datos y ver cuáles son las opciones de respuesta que tiene. Ya tengo esto. Ordinal, justo. Serían estas tres preguntas, son de carácter ordinal. Entonces lo que tenemos que hacer antes de hacer cualquier otro análisis es doble clic, a decirle ordinal, pasamos a la siguiente, también ordinal, okay, y nos tenemos que ir hacia la última,
que también va a ser ordinal. Excelente. Ahora con eso ya podemos irnos a datos y análisis, exploración, descriptivos. ¿Qué vamos a preguntarle a Yamovi acerca de nuestras variables ordinales? Pues lo primero y más importante es que nos dé un análisis descriptivo de las tres, ¿no? Entonces podemos seleccionar las tres y decirle, dame análisis descriptivos de estas tres variables. Pero aquí nos presentamos como justo con el mismo elemento que habíamos hablado junto con el ejemplo de Nat, que es, hay variables que no tiene y no pueden tener media o mediana. Si nos vamos un poco a los tipos de respuesta que tiene esta pregunta, por ejemplo, la PD2, déjenme ver si puedo otra vez invocar al Excel, que es un poco más complejo. Ah, sí, aquí está, perfecto, no se tardó tanto. Lo podemos ver más aquí arriba, aquí está. La PD2.1 como respuestas tiene rara vez, hacerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Estos son los tipos de respuesta o las opciones de respuesta que tiene la variable PD2.1. Rara vez, pocas o algunas veces, un número de veces considerable, todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Entonces es una variable ordinal y que no podemos decir como, es que la media es 1.4, que es entre pocas veces algunas, un número considerable. No así tiene sentido hacer ese tipo de interpretaciones. Entonces, lo que sí nos puede ayudar mucho es una tabla de frecuencias, que nos dé el número de veces que se respondió de una cierta manera en esta pregunta, ¿no? Y entonces, tenemos que en la pregunta PD2.1, la respuesta mayor, que es como me siento constantemente deprimido, PD2 y son PB2. Ok, discúlpame, qué bueno que me dices. Son PD2. Entonces vamos a llevarlo para acá. Son las PB2, ok. Es que entendí que la PB2, 3, es así, ¿no? Es así. Y las que voy a utilizar justo también, Yasmin, son de tipo nominal. Entonces no nos cambia mucho. O sea, ya se indicó de manera correcta cuáles son. En caso de que se le presente, que esa necesidad considera usted que tendría apoyo de su familia. Gracias, Diana, por hacerme la aclaración. Y entonces tenemos las respuestas, ¿no? Para la variable PB2.1 y PB2, ya habíamos visto un poco esta respuesta anteriormente, pero fíjense que curioso que cuando estábamos haciendo esta observación o este análisis con la población de Puebla, que sería como que rima, no habíamos obtenido en ningún momento un valor que fuera diferente al 3, ¿no? O sea, de que no tiene familia. Y aquí sí tenemos 11 casos que responden no tener familia, que es la respuesta número 3 en esta pregunta. Entonces sí tenemos personas que sí recibirían apoyo, personas que no recibirían apoyo y personas que no tienen familia. Y personas que con amistades o alguien exterior, 6.740 de esta como de solo tomando casos de hombres. Recuerden que solo estamos viendo hombres de 20 a 50 años de toda la muestra, tendrían estas frecuencias, ¿no? Entonces estamos viendo que un número importante, y eso habla mucho de cómo nos está yendo a los hombres en cuestiones de salud. Aquí sí hay una cosa de que una cuarta parte de los hombres sienten que no podrían apoyarse en amigos. Y en cuanto a familia, bueno, no soy tan grave, pero un 5.7 diría no podría apoyarme en familia. Y esto habla mucho, si quieren pueden buscar, y si te gustaría incluirlo, Yasmin, dentro de tus análisis y tu marco teórico, como lo decíamos, como justificación. Hay muchos estudios que nos están hablando de la crisis de la soledad de los hombres, que es no tener a alguien con quien tú puedas apoyarte y hablar de ciertas cosas, que evidentemente muchas veces con la familia es un poco más complejo, ¿no? Cuestiones como personales. Pero ahora vamos a la pregunta PD2.3. ¿Qué tan frecuente usted se sintió deprimido? Nos está diciendo que muchas personas, el 70% nos dijo que no lo había sentido, hombres. casi 21%, que más o menos, algunas veces en la semana, 6.1 y 2.6, las que se sienten constantemente mortificadas tal vez durante el día, ¿no?
Pero vamos a hacer un pequeño, tomando en cuenta esta cuestión de esta pregunta que nos habla de qué tantos amigos tienen estos hombres, ¿no? de esta edad, y la experiencia de sentirse deprimido. Un poco como lo hicimos con el estudio o la pregunta de Nat. Vamos a tomar las mismas preguntas que teníamos aquí. Sí, la PB2, 1 o 3, 3, ¿verdad? Sí, 3. Vamos a ponerla como la variable y vamos a poner la de PB2.2 que nos habla de las redes de apoyo pero externas a la familia. Vamos a decirlo que nos lo ponga como columnas. A ver si aquí nos deja verlo un poquito mejor que lo que con NAT. Si no, lo paso a un archivo PDF. Sí, creo que va a ser con la opción que no me deja verlo de otra manera. Ajá. Las variables son ordinales y separar por que quiero una tabla de frecuencias y vamos a exportar como un, ahora sí vamos a darle tabla, listo, vamos a exportarla y déjenme un segundo nada más para que pueda abrirla y compartirla con ustedes. Ok, sí, lo tenemos aquí. Como tiene menos... Ay, sí se ve horrible, espérame un segundo, no se alcanza a ver nada. Vamos a quitar el Excel y también vamos a quitar el Yamovi. Y vamos a seleccionar el PDF, pero vamos a hacerlo en una forma de que sí se alcance a leer. Justo, ahí lo tenemos. Pero hace falta información del lado izquierdo. Ahí está, creo que ahí se alcanza a ver bien. Acá se ve un poquito mejor. Vamos a ponerlo por abajo del chat. Listo, ahora sí. Vamos un poquito a ver lo que nos está dando como datos esta tabla que hicimos, esta tabla cruzada. Nos está preguntando, le estamos preguntando, durante la semana usted se sintió deprimido. Sabemos que 0 es no me sentí deprimido en la última semana. A 3 sí estuve la mayor parte del tiempo sintiéndome deprimido. Y veamos cómo se juntan o cuando hacemos este cruce, cómo aparecen estos datos, ¿no? Es decir, cuántas personas que reportaron el mayor número de sentirse deprimido o deprimida decían sí tener la sensación del apoyo social. Nos dicen 160, ¿ok? Cuando dicen no, yo no tendría el apoyo, ¿no? En ningún caso, son 75, ¿no? Curiosamente, aquí sí hay una diferencia, ¿no? de porcentaje, una diferencia como tal vez como no tan grande, pero si nos vamos a los niveles más bajos de sentirse deprimido, entiéndase, no sentirse la última semana, y hablamos sobre el apoyo externo, el sentirme, contaría con el apoyo de amistades, hay un total de 4.829 personas que dirían que sí, contra 1.557 personas que no. Podemos, digo, y Yamovi puede hacer también estos análisis un poco más sofisticados, decir si hay diferencias estadísticas o significativas dentro de estas mismas casillas, o si estas diferencias entre este y este grupo son significativas, pero estaríamos hablando ya de estadística diferencial. Lo que sí podemos hacer, lo que sí yo te invitaría, por ejemplo, en este caso, Yasmín, de una cuestión como muy directa matemática, es identificar cuál es la diferencia entre este número, entre este par y este par, entre este par y este par, y entre este par y este par, y convertirlo un poco a porcentaje, es decir, cuál es la diferencia entre porcentaje entre estos casos que dicen no haberse sentido deprimido y sus diferentes respuestas contra los de mayor nivel. Eso pensando y suponiendo que podría existir, ¿no? Que tú nos compartiste la pregunta, eso también es cierto, Yasmín, pero no está mal. Solo nos dijiste, bueno, en mi proyecto habla sobre la red de apoyo de hombres a 20-50 años que indica sentirse deprimidos. Con que tú des estos datos o hagas este cruce o describas cada una de las variables es suficiente. Pero cuando hacemos este cruce de tablas podemos empezar a encontrar ciertos patrones. Eso también lo hace más interesante.
Ahorita vemos si podemos hacer algo más en Jamovi, pero creo que con este punto llegaremos a, ya estoy describiendo cómo se comporta la variable sentirse deprimido con el no tener apoyo o el sí tener apoyo percibido de personas externas a mi familia. No sé, Yasmin, si hasta aquí tienes alguna duda, algo no queda del todo claro, si fue como un poco más evidente cómo hacer el proceso, al menos con Jamovi. ¿Algo más que quieras compartirnos? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Pues bueno, con esto ya estamos casi llegando a las 6:20. Le estaba pidiendo a Jamovi si nos podía hacer alguna pequeña como gráfica. Que vamos a ver si hay alguna cuestión ahí interesante. ¿No? Entonces, frente a los niveles 0, 1, 2, 3, esta gráfica, me preguntan que si le pasa una urgencia o necesidad. Ajá. La pregunta 1 y 2. Okay. Si no nos da no nos puede dar en este caso, al menos con la configuración que yo tengo, que es la más básica, no nos puede dar una tabla, una gráfica con los datos cruzados. No hay otras opciones que después podemos explorar si ustedes están interesados en utilizar más este software. Voy a seguir subiendo a mi canal de YouTube, donde de repente pongo estos tipos de grabaciones, algunos tutoriales de cómo hacer esos otros ejercicios. Pero como ven, ¿creen que esto les puede ser más complejo que utilizar el Excel? Que el Excel les podría ser como más sencillo y hacer este ejercicio que estamos para el reporte final, o que incluso este software podría darles un poquito más de facilidad, descripción, ¿no? Llegar a los resultados que ustedes quieren. No sé si que alguien quiera comentar algo, tiene alguna duda. Ok, Diana, pues sí, yo también considero que más que el Excel es para otras cosas, y estadística descriptiva ya existen estos programas, ¿no? Que son fáciles, accesibles y gratuitos, sobre todo que yo me concentro mucho en que ustedes no tengan obstáculos para poder retomarlos o utilizarlos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Como saben, esta reunión sincrónica fue como para checar estos proyectos, estas opciones de análisis. Recuerden que cada uno de sus trabajos tiene que tener esta visión de decir, ok, este tema me lo dieron, pero ¿qué puedo yo saber más del tema para hablar de por qué es importante analizarlo, como las variables que yo tuve, lo que estoy considerando, si es solamente con nombres, por ejemplo, como es el de Yasmin? O sea, a lo mejor valdría la pena decir, oye, pues ¿qué nos está diciendo la literatura sobre los hombres y su experiencia con depresión, su experiencia con el apoyo percibido, ¿no? Si de repente tenemos como algo como el ejemplo de Nat, tenemos estudios sobre Puebla, sobre cómo vive la gente en Puebla, su salud mental, su apoyo social percibido, ¿no? En fin, esos son pequeños datos de interés que podrían darles su capacidad de interpretación e impulsarlos a otros estudios, ¿no? Ahorita, si quieren, no de la base, pero sí de algunas otras cosas que a ustedes les interesen a futuro. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Voy a subir en lo más pronto posible esta grabación para que ustedes tengan, si quieren revisar los pasos a pasos que hicimos, estaría perfecto. Y si no tienen ningún otro comentario, pues lo dejamos aquí. Recuerden que sigo en el foro, sobre todo también en el mensajero, para resolver dudas. Creo que, si no me equivoco, no, déjenme confirmarlo. El día de entrega de esta última actividad es el jueves 14 de mayo. Tenemos, sí, 14 de mayo, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Ok, sí, me parece que sí tenemos un bastante de tiempo para poder planear este trabajo. Les pido por favor que consideren mucho esta parte de hacer gráficas y tablas con el formato APA. Con el formato APA es muy importante que ustedes empiecen a manejarlo, porque es parte de facilitar la comunicación de resultados. Bueno, ya no le doy más vueltas. Cuídense mucho, estamos en contacto, y que tengan un excelente puente. Si te planean salir, adelante, y si no, protéjanse del sol donde quiera que estén. Muy bien, hasta luego, bonito día.